Oremos al Señor para comenzar nuestra clase de esta noche. Padre de la Gloria, es un gozo, un motivo de alegría, de gratitud, poder estar contigo en esta noche, poder dar comienzo a nuestra clase, Señor, encontrarnos delante de tu presencia, conectarnos contigo, enfocar en este momento en ti, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra atención, Señor. Venimos a ti una vez más necesitados, Señor. Una vez más venimos dependientes de ti. Señor, reconociendo nuestra limitación, nuestra debilidad, aún para el aprendizaje mismo, cuanto más para poner en práctica, Señor, para guardar tu palabra, y sabemos que es tan esencial, que es vital, Señor, para nuestra vida y tu mandamiento de que pongamos por obra todo lo que en ella está escrito. Señor, que siempre realmente nos deleitemos en ella, que realmente aprendamos y sea una realidad, parte de nuestro carácter aún, como personas, como hijos tuyos, el deleitarnos en tu palabra, Señor, que se haga carne de nuestra carne, amarla, que esté en ella nuestro deleite, que seamos cada día más estudiosos, pero que nunca caigamos, Señor, en una actitud de tal vez farisaica, de solamente conocimiento intelectual, de solamente tener en nuestra mente tu palabra, sino que sea nuestro deleite, que la amemos, que la pongamos en práctica, Señor, que por el Espíritu Santo sea realmente realidad en nuestra vida. Danos revelación, danos entendimiento, Señor. Esta noche, que haya inspiración de tu Espíritu, que haya transformación en nuestra vida, Señor. Esta hermosa materia, panorama del Antiguo Testamento, ya casi por terminar, por el capítulo 12 en esta ocasión. Tú la bendigas, Señor, y nos dirijas, tú presidas este estudio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, muy bien, bienvenidos. Bienvenidos, Lucilita, Marcelito, buenas noches y bienvenidos también. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo están? Ya hemos saludado a Marquito y Yoli, Ronnie y María. Saludémonos un minutito, podemos abrir micrófonos para saludarnos. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches con todos, un gusto nuevamente compartiendo este tiempo. Un saludo, un abrazo. Buenas noches, Ay, diga. Esa Eileen Adler, una preciosa. Ya la tuvimos Saludos, buenas noches. en Mindo, la tuvimos, ella disfrutó, los chicos cómo disfrutaron de la convención. Por favor, recuerden poner su asistencia en el chat, marquen por favor asistencia. Bienvenidos, bienvenidas, dispuestos al aprendizaje. Les recuerdo la importancia de enfocarnos, la importancia de cualquier distractor, celular, WhatsApp, correo, cualquier cosa que nos pueda distraer, quitemos de manera intencional. Recordar a la familia que estamos en clase, como si estuviéramos en un aula física, estamos en una aula virtual. Es importante el enfoque, así que les animo a tener la cámara abierta y enfocarnos, vernos, participar. Solamente cerrar micrófonos cuando no vayamos a participar, pero por lo demás, estar muy atentos. Vamos a compartir la presentación. Yo voy a comenzar exponiéndoles sobre este par de libros preciosos, espectaculares. Sí, definitivamente todos en la Biblia, pero Ezequiel y Daniel son libros fascinantes, ¿de acuerdo? Yo cerraré mi video mientras comparta la presentación, pero les pido que ustedes mantengan abierto. Entonces, estamos en el capítulo 12 de nuestro material, de nuestro libro, nuestro estudio, Panorama del Antiguo y Nuevo Testamento. Voy a minimizar aquí los videos mientras expongo. Y bueno, estamos hablando, familia, de los profetas del tiempo del cautiverio, durante el cautiverio. Noten que hemos visto, ya estudiamos los profetas del antes del cautiverio, los pre, y luego veremos los del post-cautiverio, que son los del capítulo que nos queda restando luego, el 13, que veremos los de después del cautiverio. Estamos hablando del tiempo del imperio babilónico al imperio medo-persa, y son los libros de Ezequiel y Daniel. Comenzamos con el libro de Ezequiel, y se le conoce como el profeta que dramatizó sus mensajes de juicio. Vamos a ver en esta noche por qué se le conoce de esta forma. Muchos de los profetas en Antiguo Testamento y aún algunos del Nuevo, tal vez más del Antiguo, dramatizaron sus mensajes. Y bueno, básicamente hay un par de objetivos con el libro. El primer objetivo es analizar el contexto histórico, el autor, los propósitos, los temas
y el llamado de Ezequiel. Este es nuestro primer objetivo que esperamos cumplir en esta noche. El segundo objetivo dice que es, pongámoslo aquí, explicar 2 ejemplos de las acciones simbólicas, las parábolas y las visiones en Ezequiel. Esto entonces los 2 objetivos del libro. Vamos a avanzar. Y aquí vale la pena que recordemos este cuadro que hemos estado viendo desde cuando empezamos los profetas del el tiempo del reino de Asiria. Acá en la primera columna, recordemos, a la A, columna A, donde, a ver si me devolvió la presentación, donde vimos que en el tiempo de Asiria hubo 2 tipos de profetas, 2 grupos de profetas, los de Israel, los que profetizaron en Israel, porque ya estaba el reino dividido, recordemos que fueron Jonás, Amós y Oseas. Esto lo estudiamos en nuestro capítulo 9 del libro, y los profetas que en este mismo tiempo profetizaron, pero en el reino de Judá, que fueron Abdías, Joel, Isaías y Miqueas, y los estudiamos en el capítulo 10 de nuestro libro. Luego estamos ya en la parte del tiempo mejor del reino de Babilonia. En el capítulo 11, con el pastor Diofre, la semana anterior tuvieron una linda clase, si tuve la oportunidad de ver el video, y estudiaron los profetas del preexilio o preexílicos, que fueron Nahum, Sofonías, Habacuc y Jeremías. Capítulo 11 fue la semana anterior. En esta noche vamos a desarrollar el capítulo 12, que trata sobre Ezequiel y Daniel, que son los profetas del exilio, durante el tiempo del exilio. Y nos queda pendiente el último capítulo del estudio, que como les dije hace un ratito, veremos el reino de Persia, que fue en el post-exilio, después del exilio. Esto entonces, familia, este panorama que nos ha ayudado tanto. Comencemos acá en el libro de Ezequiel viendo el contexto histórico. Vale la pena que recordemos por qué es importante el contexto. Tanto hay el contexto textual, cuando estudiamos un versículo, cuando estudiamos un capítulo de la Biblia, un párrafo de nuestra Biblia, nos ubica, por eso la palabra contexto, en el contenido, no solo en lo puntual, sino lo que le antecede y lo que le sigue a un concepto, a una idea. En este caso, el contexto histórico nos ubica en el tiempo. La palabra lo indica, histórico, ¿verdad? Entonces eso nos ayuda a tener la comprensión cuanto más en un tema como el que nos ocupa, que es el panorama del Antiguo Testamento, donde es bastante extenso, miles de años. Hemos leído nuestras Biblias, hemos estado por los Salmos, hemos estado por Génesis, desde que conocemos al Señor seguramente, en el libro de Isaías, etcétera. Y cuando vemos en esta materia preciosa esta secuencia y esta vista desde arriba, esta vista general o panorámica, como indica el nombre, es bonito, porque como que vamos relacionando, conectando los sucesos, los personajes, y nos da una comprensión también histórica y una comprensión secuencial que nos ayuda a conectar todo esto. En el caso de Ezequiel, entonces, ¿qué podemos decir? Primero, que el libro tiene como escenario a Babilonia. Recordemos que fue un poderosísimo imperio que se estableció y surgió desde una ciudad, la ciudad de Babilonia, famosísima, conocida por sus jardines colgantes, una de las maravillas del mundo antiguo, y un imperio que adquirió demasiado poder y se extendió por todo el mundo conocido de la época. Ese es el escenario del libro de Ezequiel. Jeremías, el profeta, desarrolló su ministerio, profetizó que Babilonia conquistaría a Judá. Eso lo encontramos en el capítulo 29, versículo 10. Podemos mirarlo en nuestras Biblias si buscamos, por favor. Él anunció que Babilonia iba a conquistar Judá y que los judíos irían prisioneros a Babilonia por 70 años. Tal vez si alguien ya encontró, nos pueden leer, por favor, Jeremías 29, 10. Yo tengo. Dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Gracias, Lina. Qué hermoso, miren ustedes este anuncio antes de que inclusive fueran llevados cautivos. Jeremías anunció. En la traducción del lenguaje actual dice, ustedes van a vivir unos 70 años en Babilonia y cuando se cumpla ese tiempo, les prometo que los haré volver a Jerusalén. No solamente anunció
el tiempo que iba a durar el exilio, sino también el regreso, que después de eso iban a regresar a su tierra, a Jerusalén. ¿Qué otro aspecto en el contexto histórico? Ezequiel y Daniel eran aproximadamente de la misma edad. Ezequiel era un poco mayor, Daniel fue llevado prisionero cuando tenía más o menos 17 años. Era un adolescente, ¿verdad? Si recordamos el libro de Daniel, que esta misma noche lo vamos a mirar un poco, dentro de un grupo de selectos jóvenes del linaje real fue llevado Daniel. Y Ezequiel probablemente tenía cerca de 25 años, así que hay una diferencia de 8 años más o menos de edad entre Ezequiel y Daniel. Ya Daniel había estado en Babilonia por 9 años cuando Ezequiel llegó, o sea, fue llevado primero Daniel, era más joven que Ezequiel y fue llevado primero que Ezequiel, más o menos en el año 597 a.C., según la historia, podemos ubicar la llegada de Daniel a Babilonia. En el libro y en la historia podemos ubicar 3 etapas del exilio, es decir, los habitantes de Judá fueron llevados en 3 grupos y en 3 fechas a Babilonia como esclavos. Aquí están las 3 columnas, aquí está la columna de las etapas, la fecha y la escritura donde nos dice. La primera etapa fue cuando llevaron a Daniel y a otros más en el año 605 a.C. Esto nos indica Daniel 1, del 1 al 7. La segunda etapa se llevaron a Ezequiel con más o menos 10,000 judíos en el año 597. Está en 2 Reyes 24:14. Noten que las fechas, cuando son antes de Cristo, van de mayor a menor, porque van contando en sentido descendente, hasta que llega el año 0, el año del Señor Jesucristo. La tercera etapa del cautiverio es cuando se llevaron al resto de la población en el 586. El relato lo encontramos en 2 de Reyes 25, del 1 hasta el 12. Esas son las 3 etapas del exilio. Entonces fue algo secuencial y nos ubica, y como les decía, nos permite relacionar y conectar los libros de Daniel y de Ezequiel, los acontecimientos históricos que algunos están viendo ustedes en Reyes, otros en Daniel, otros en Ezequiel, y cómo se van relacionando. Si miramos un poco aquí, esta gráfica que está en sus materiales, la figura 12.4, se llama Mapa y Lista de Lugares Clave, Fechas y Sucesos Relacionados con Ezequiel. Aquí vemos el listado en orden de fecha, desde la A hasta la H. Vamos a ir viendo aquí la letra, leyendo y ubicando en el mapa. Entonces, el primer acontecimiento que nos aparece aquí en la lista dice en el 722 a.C. ¿Qué ocurrió? Asiria conquistó... se me está devolviendo. A ver. Aquí regresamos. Asiria conquistó a Israel, la distrito del norte. Aquí la A, si la ubicamos aquí, miren ustedes, es el norte de todo esto, lo que es Israel. Acá alcanza a mirarse el mar Muerto y aquí el mar de Galilea. Esta línea que se ve es el río Jordán, que nace en los altos del Golán y pasa por el mar de Galilea y desciende hasta el mar Muerto. Este es el mar Mediterráneo, Egipto, etc. Y aquí está entonces el primer evento con la letra A, es cuando Asiria conquistó Israel, el distrito del norte. Cayó primero que Judá. En el año 612, otro evento que nos establece aquí con la B, es que Nínive fue establecida como capital de Asiria, otro poderoso imperio que antecedió a Babilonia, atacó a los babilonios y medos en ese tiempo. Aquí encontramos la B, aquí muevo el cursor, está Asiria, la capital Nínive como tal, este sector de aquí fue Asiria, y Nínive era la capital, recordemos la historia de Jonás. C mayúscula, en el año 609 a.C., el rey Josías fue asesinado mientras peleaba con los egipcios que marchaban hacia Asiria. Aquí está el relato 2 de Reyes 23. Aquí está la C mayúscula en esta parte, en un valle llamado Meguido, que vamos a verlo un par de veces acá en esta noche. Se está regresando la presentación. Este tercer evento, en el año 609 a.C. Luego, en el 605, Babilonia destruyó al ejército egipcio en la batalla de Carquemis. Eso fue un evento importantísimo. Aquí está este lugar, cuando ya con este evento Babilonia se consolida como un fuerte imperio al vencer y destruir de hecho el ejército de Egipto. En el año E mayúscula 605 también Daniel y unos pocos más son llevados prisioneros a Babilonia. Aquí está la E, aquí está Egipto, los acontecimientos E, F, G fueron en Egipto mismo,
Y claro, ubiquemos que Israel estaba en medio de Egipto y de Babilonia, y fue camino obligado y fue también conquistado por Babilonia. F mayúscula, en el año 597 a.C., Ezequiel y 10.000 más fueron llevados prisioneros a Babilonia, acá una vez más hasta aquí. Era un viaje muy largo, unos 3 meses, más o menos, llegar de aquí hasta aquí, de Israel hasta Babilonia. G mayúscula, en el 593 a.C., Ezequiel fue llamado por el Señor a ser profeta entre los prisioneros en Babilonia. Aquí ya estaba Ezequiel viviendo en Babilonia como cautivo y el Señor lo llamó a ser profeta. Y por último, H mayúscula, en el año 586 a.C., ocurrió la destrucción de Jerusalén y del templo por los babilonios. Muchos fueron llevados prisioneros. Acá es tomado el reino del sur, Judá ya había sido invadido, pero que ya es destruido como tal, tanto Jerusalén como el templo, en este año 586 a.C. Entonces, esto un poco una gráfica interesante y una secuencia de eventos del 722 hasta el 586 a.C. Hablemos del autor y la fecha del libro. Definitivamente Ezequiel, que significa Dios fortalece, eso significa el nombre de Ezequiel, vivió en Jerusalén hasta la edad de 25 años, cuando fue llevado prisionero a Babilonia. Era un joven todavía, era sacerdote, era del linaje real y estaba destinado a ser sacerdote. El asunto es que a los 30 años comenzaba a ejercer un sacerdote, así que él no alcanzó a la edad y no alcanzó por eso a iniciar su ministerio en ese tiempo, Ezequiel. Entonces, ese es un detalle importante a tener en cuenta. Por eso dice que él seguramente se sintió desalentado, porque fue llevado prisionero a los 25 años, aún ese mismo hecho obviamente desolador, terrible, para todo el pueblo fue algo demasiado doloroso. La derrota, el ver a un imperio pagano invadiendo su tierra y ser llevados como esclavos. Y, como estábamos diciendo, los sacerdotes comenzaron su ministerio a los 30 años, así que él tenía una gran frustración seguramente por no haber alcanzado a siquiera comenzar el ejercicio de su ministerio sacerdotal. El Señor le dio fortaleza cuando lo llamó para ser profeta justamente a los 30 años. Se cree, y yo estoy de acuerdo en que no fue para nada una casualidad. El Señor a los 30 años, cuando debía haber comenzado su ministerio sacerdotal, lo llamó a ser profeta. Desarrolló su ministerio durante 22 años, comenzó en el año 593 a.C. y terminó aproximadamente el 571 a.C., según dice capítulo 29, versículo 17. Se casó, esto está relatado en el capítulo 24, y vivió en su propia casa en medio de los cautivos junto al río Quebar. Acá algunos de los pasajes que nos hablan de este río, capítulo 1.1, el 3.15, el 24, 15 y 24 del capítulo 3 y el capítulo 8, versículo 1, nos hablan de este hecho. Propósitos y temas del libro. Bueno, básicamente dos propósitos. El primero era proclamar el juicio de Dios sobre Judá, desde el capítulo 1 hasta el 24, y el segundo, los juicios del Señor sobre las naciones. La segunda proclamación dentro de este primer propósito, juicio sobre Judá y sobre las naciones, del capítulo 25 hasta el 32. Y el segundo gran propósito del libro de Ezequiel, alentar a los judíos cautivos con profecías sobre la gloria futura del reino de Dios. Yo considero que esto es una expresión del amor y de la misericordia del Señor, que eso lo vemos desde el comienzo en Génesis, cuando el hombre cayó en el pecado, recordemos, en el Edén. En el mismo pasaje y contexto donde el Señor está declarándole al hombre y a la mujer el juicio por su pecado, y habla, ¿se acuerdan ustedes del relato? A la mujer le dice, al hombre, la serpiente, las consecuencias de su pecado. En ese mismo contexto, en el capítulo 3, versículo 15 de Génesis, el Señor promete la redención, el plan de redención, cuando dice que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente, que es la simiente de la mujer, el Señor Jesucristo, aplastaría la cabeza de la serpiente, que es Satanás. Aquí se ve algo parecido, siempre se ve que el Señor proclama el juicio, pero también proclama la restauración que vendrá después de ese juicio. Entonces, esto, familia, propósitos y tema.
y mencionar 9 características especiales del libro. La primera, hay muchas visiones, parábolas y acciones extraordinarias de Ezequiel, del profeta. Es una primera característica especial. La segunda está organizado por fechas. Es un libro que tiene muchísimas fechas, tiene más fechas que ningún otro libro del Antiguo Testamento. Otra característica especial, 2 frases recurrentes, frecuentes. La primera, sabrán que yo soy Jehová. Se encuentra una y otra vez en el libro esta frase. Y la segunda, la gloria de Jehová. También aparece repetidas veces en el libro esta otra declaración. Una cuarta característica especial, Dios se refiere a Ezequiel como el Hijo del Hombre. Y se entiende que esto es un contraste que el Señor, de manera intencional, 93 ocasiones, miren ustedes, hace entre el profeta como un ser humano y Dios como el eterno. Ezequiel, un hombre de Dios, escogido, apartado por Dios, pero hombre, ser humano, contrastando con la divinidad del Señor. Y también otra, ahí mismo característica del punto 4 es que lo llamó el atalaya, porque su misión era advertir acerca del juicio que se acercaba. Una quinta característica especial, dentro del libro se ven 2 visiones del templo. La primera, la gloria de Dios retirándose, yéndose del templo, mientras se acercaba a su destrucción, eso en los capítulos 8 al 11, y la segunda, el templo restaurado y la gloria de Dios regresando, entre los capítulos 40 al 48. Una vez más aquí, parte del juicio, la gloria de Dios se iba del templo y sería destruido, pero luego la gracia, la misericordia, con el regreso del Señor y la restauración. Eso igual pasa con nuestra vida, con la humanidad. Por el pecado se va la gloria. Dice todos destituidos de la gloria del Señor por el pecado, por cuanto todos pecaron en Romanos y estamos destituidos de la gloria del Señor. Pero la gracia de Dios, dice la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La sexta característica, se le exigió al profeta Ezequiel dramatizar sus mensajes, más que a cualquier profeta del Antiguo Testamento. Séptima característica especial, el Espíritu Santo entró en Ezequiel y lo elevó y lo afirmó frecuentemente. Era algo que ocurría y están ahí los relatos en estos pasajes que están aquí en nuestro material. Octava característica, se enfatiza que cada persona es responsable ante Dios. Y la novena, profecías del Mesías. Ahí veremos ahora también un poco, hay pasajes escatológicos, pasajes que hablan del tiempo del fin, pasajes proféticos sobre el Mesías. Aquí están los pasajes también anotados en nuestra presentación y en el material. El bosquejo que encontramos aquí, que ustedes lo tienen también, se ven las 4 partes claramente determinadas. La primera parte, la A, contiene el llamado de Ezequiel para profetizar, del capítulo 1 hasta el 3. Dentro de él 2 secciones que son visión de Dios para Ezequiel y el llamado como tal y la comisión. La segunda parte, B mayúscula, mensajes proféticos de juicio sobre Judá, y están aquí 4 secciones. La primera, señales proféticas del juicio venidero, ya veremos cada una de estas. La segunda, mensajes proféticos del juicio venidero. La tercera, visiones proféticas del juicio venidero. La gloria se aparta, aquí son mensajes y aquí son visiones. Y la cuarta sección dentro del B, señales proféticas y mensajes y parábolas de juicio. La tercera sección, C mayúscula, mensajes proféticos de juicio sobre las naciones, con 2 partes. La primera, Amón, Moab, Edom y Filistea. Y la segunda, Tiro, Sidón y Egipto. Y la última sección, la D mayúscula, cuarta, mensajes proféticos sobre la restauración de Judá. Encontramos también 4 partes. La primera, atalaya de restauración. La segunda, promesas de restauración. Tercera, victoria sobre Gog y Magog. Y la cuarta, gloria de Dios en el nuevo templo, que es la gloria de Dios regresando. Vamos a ver este mismo panorama parte por parte. La primera parte es el llamado de Ezequiel a profetizar, capítulos 1 hasta el 3. Dentro de esta parte, resaltar algunas ideas. La primera es que para Ezequiel, definitivamente por su trasfondo, por su juventud y niñez, donde él nació y dentro de una familia sacerdotal, para él
estar en la presencia de Dios era equivalente a estar en el templo de Jerusalén, como que en la mente de un sacerdote no se podía separar el concepto de la presencia de Dios del concepto del templo de Jerusalén como lugar físico. Y eso era algo muy arraigado en él. Entonces el Señor, dentro de lo que se ve en el libro, le reveló en una visión que su presencia no dependía del templo de Jerusalén, que si bien Dios focalizó y eligió el templo para estar, así como en el tiempo del Éxodo en el tabernáculo, su presencia no estaba limitada al templo, sino que estaba en todo lugar. En esa visión Dios, Ezequiel lo vio en un alto trono, y debajo del trono 4 ruedas que podían moverse en cualquier dirección. Esto también está, aparte de Ezequiel, está también en Daniel 7:9, esta visión parecida. Y esto lo que reveló o mostró es que Dios, su presencia no estaba limitada a Jerusalén. Jerusalén puede ser la ciudad santa, la ciudad elegida, el templo, el Señor dirigió a Salomón para construirlo, David preparó los materiales, el Señor estableció su gloria en él. Pero su gloria no estaba limitada al templo, su presencia no estaba limitada, aun por más glorioso que fuera ese templo, no estaba limitada a ese lugar. Otra idea importante es que entonces esto conllevaba, de aquí se desprende que el Dios omnipotente se mueve en todo lugar. Él, de hecho, pensemos, pongámonos en los zapatos de Ezequiel, para él fue muy importante entender que aunque estuvieran en Babilonia, el Señor estaba con ellos. Y era algo tremendamente importante que ellos pudieran entender. La segunda parte del libro contiene una serie de mensajes proféticos de juicio sobre Judá, como tal. A ver, un ratito. Primero está esto sobre Judá, de 4 al 24. Esta tabla que está en sus manuales, en sus PDFs, y aquí lo puse en la presentación, nos coloca en un orden secuencial de los pasajes, algunas acciones simbólicas y el significado, o del pasaje o de la acción simbólica. Si está en blanco aquí es porque no hubo una acción simbólica, sino que el pasaje relata. Entonces, bueno, ustedes lo tienen ahí, etapa por etapa. La primera, aquí está el pasaje, y dice es cuando Ezequiel podía hablar solamente cuando Dios le daba un mensaje para profetizar. Es lo que dice acá, relata el pasaje, y así fue hasta la caída de Jerusalén. Segundo pasaje, el 4:1 al 3, habla de Jerusalén que estaría sitiada, es lo que profetiza Ezequiel. La plancha de hierro, seguramente que aquí representaba a Babilonia, la fuerza de Babilonia. Continúa el capítulo 4, del 4 al 8, hablando de la maldad de Israel y Judá, representada descrita aquí 390 años desde el pecado de Salomón hasta la caída de Jerusalén, y habla de 40 días que seguramente se relacionan con los 40 años bajo el gobierno de Manasés. Aquí encontramos en el capítulo 4, 9 al 11, una acción simbólica. Él debía comer un poco de pan y beber solo 2/3 de un litro de agua al día por 390 días. Luego sigue aquí, debía cocinar su alimento usando estiércol de vaca como combustible. No nos da aquí exactamente el significado. Todo esto pues básicamente describe el juicio que vendría, como tragos amargos y dificultad que el pueblo iba a pasar. 5 del 1 al 3, no hay acción simbólica, habla de 1/3 de los judíos en Jerusalén que moriría de hambre, 1/3 a espada, 1/3 desterrado y un remanente que serían juzgados. Y luego del 12 del 1 al 6, una acción simbólica de empacar las cosas y llevarlas sobre su hombro, cubriendo el rostro. Describe, pienso, el exilio como tal, en el que irse. 12 del 17 al 19, otra acción simbólica, él debía, mientras comía y bebía, debía temblar, y eso describe o grafica o ilustra la aflicción como tal, el dolor que vendría en esa circunstancia. 21 del 6 al 7, no hay acción simbólica, noticias terribles sobre Jerusalén, y así continúa el 21, habla del rey de Babilonia que se detendría en una encrucijada, haría una acción como de brujería, con un augurio, y luego subiría a conquistar Jerusalén llevándose a los prisioneros. El 24, 15 al 24, Jerusalén, el templo, aquello que Dios amaba profundamente, estaban por destruirse. Eso sería muy impactante para ellos. Entonces, todo esto, hijos de Dios, esta secuencia, esta gráfica, los acontecimientos y cómo fueron
anunciados, revelados por Dios y profetizados por Ezequiel. Y en resumen lo que decíamos, un tiempo de juicio, un tiempo de dolor, un tiempo de aflicción, lo que ellos nunca se imaginaron que pudiera ocurrir, que el pueblo de Dios fuera vencido y especialmente que Jerusalén fuera destruida y que el templo, como ya mencionamos ahora, que para ellos era el equivalente a la presencia de Dios, pues no cabía en sus mentes que pudiera ocurrir, y Dios acá le envió a Ezequiel a que lo anunciara y todo se cumplió al pie de la letra. En esta misma parte B encontramos también unas parábolas que fueron estas que están aquí. Aquí están los pasajes, 5 parábolas, una parábola de una vid inútil que representa a Judá como tal, y las otras 4 parábolas. Esta de la madre y las hermanas ilustra a Jerusalén como la esposa, Dios su esposo, y Dios que la eligió y la levantó, pero ella pues se hizo infiel, y Dios entonces la llevó a la muerte. Todo esto entonces es simbolismo de lo que iba a pasar con Judá. Y luego los pasajes, el 17, capítulo 17, Nabucodonosor viene del Líbano, vino al Líbano, que representa en este caso a Jerusalén, y se llevó al rey Joaquín, representado por un cogollo del árbol. Babilonia hizo trato con Sedequías, luego él se rebeló y se apoyó en Egipto. Finalmente pues no le sirvió para nada. En el capítulo 19 encontramos al rey Joacás, que solo reinó 3 meses, llevado prisionero. Luego Joaquín y Sedequías llevados cautivos a Babilonia. La leona, que aquí habla en Ezequiel 19, ilustra una vid que es desarraigada y el remanente llevado a Babilonia. Sí, muy abuelo de pájaro, de una manera panorámica, como estamos en el estudio. En el capítulo 23, una palabra que aparece, Aola, que significa tabernáculo de ella, y Aoliva, que significa tabernáculo en ella. 2 hermanas, que aquí aparecen como adúlteras, que representaban a Israel y a Babilonia. Se prostituyeron, fueron infieles, hicieron alianzas, pensaron que apoyándose en Egipto u otras naciones, en Asiria, podían librarse de Babilonia, y simplemente esto pues no ocurrió. Entonces todo esto en la parte B del libro. Pasando a la parte C, encontramos mensajes proféticos de juicio sobre las naciones, y básicamente vemos al rey de Tiro como tal, literalmente, la ciudad y el reino de Tiro, un hombre orgulloso, y cómo se relaciona con la profecía sobre Satanás. En el capítulo 28 se le compara, o se ve que el rey de Tiro era un simbolismo de Satanás mismo como tal, y la maldad y el juicio contra él también que vendría, y con él pues las naciones como tal. En la parte D del libro, los mensajes proféticos sobre la restauración de Judá, que abarca el capítulo 33 hasta el 48. Ideas principales aquí en esta sección. La primera es una sección que marca un cambio. Ya pasamos del juicio a la restauración. Después de que cayó Jerusalén, comienzan los mensajes de restauración. La lengua de Ezequiel se había pegado al paladar, excepto cuando el Espíritu le permitía que hablara. Y aquí en estos capítulos Dios le desata la lengua y le permite hablar libremente. Eso está en el capítulo 33, versículo 22. Entonces comenzó de ahí en adelante muchos mensajes de aliento a los judíos en Babilonia. Eso es algo, repito, como dije antes, que muestra o es una expresión de la gracia, de la misericordia de Dios, que aún en medio del juicio les anunció a ellos que había la gracia, que vendría la misericordia y la restauración como tal para ellos. También en esta sección está un pasaje tan conocido por nosotros, que es el de los huesos secos, que representaba el momento en que Israel sería restaurado física y espiritualmente. Esto tiene un cumplimiento literal cercano con el regreso del tiempo de Esdras y de Nehemías, pero vendrá también uno más completo, como vamos a ver aquí, el año 48. Recordemos que Israel está celebrando sus 70 años. Hemos visto, no sé si han tenido ustedes la oportunidad tal vez de apreciar muchos videos y testimonios de cómo están celebrando ellos los 70 años. Es impresionante cómo ha resurgido la nación, cómo se ha cumplido todo esto. Y es el cumplimiento en etapas de la visión de los huesos secos, en el tiempo, repito, de Nehemías y Esdras, en el 48, con el establecimiento de la nación de Israel, y lo que vendrá al final, que también lo menciona Pablo en Romanos, cuando Israel como tal
se convertirá masivamente al Mesías, al Señor Jesucristo, y será restaurado también a nivel espiritual. Todo esto es algo realmente fascinante. Esta gráfica que quiero que observemos acá es muy importante. Nos da el marco, digamos, más general, más panorámico de la profecía de restauración de Israel. Aquí encontramos la línea histórica y el evento del rapto de la iglesia, que es la resurrección y el juicio de los creyentes para recibir galardones, la segunda venida de Cristo después de los 7 años de gran tribulación, aquí la batalla de Armagedón, y después de 1000 años, regresa, la batalla final de Armagedón también, ¿no? Esto quiero que relacionemos, aparece Gog y Magog, dos naciones que representan a Siria y a Babilonia, pero también a las naciones en general, que serán juzgadas en la batalla final con la segunda venida del Señor. Esto para que tengamos muy presente, casi todas las profecías del Antiguo Testamento tienen un doble cumplimiento, un cumplimiento cercano, como aquí vemos, a Siria y Babilonia, y un cumplimiento escatológico hacia el final de los tiempos, en el caso de la batalla final, cuando vendrá el Señor a juzgar a las naciones. Entonces, esta gráfica tenganla bien presente, que hace esa relación. Ahora veremos con Daniel también esas visiones que tienen que ver también con esta gráfica del cumplimiento de los tiempos del fin. Entonces luego viene la otra parte importantísima, que es la visión de la gloria de Dios del nuevo templo, como parte de la restauración, de esta etapa de las profecías de aliento y de confianza para el pueblo de Judá. Esta visión la recibió Ezequiel en el año 25, 25 años de la cautividad. Recordemos que iba a durar 40 años, entonces esta visión la recibió 25, hagamos la resta, 45 años antes de que se cumpliera, según Jeremías 25:11. Esta visión definitivamente a él mismo como tal, a Ezequiel, como al pueblo de Judá, pues les dio muchísimo aliento, les dio muchísima esperanza. Recordemos que inclusive el profeta Daniel ora basado en estas profecías, en estas promesas. Fue parte de lo que él alentó su oración y motivó su oración por su pueblo cuando estaba allá en Babilonia. Ocupa 9 capítulos del libro de Ezequiel. ¡Wow! Miren ustedes, del 40 al 48. ¡Qué interesante! Digamos, invirtió el Señor 9 capítulos para hablar de esta profecía, de la gloria de Dios regresando al templo después que se había ido. La presencia de Dios estaría con su pueblo para siempre. Entonces las bendiciones de Dios fluirían como un río que se hace más y más profundo. Esto del río, quiero que lo veamos acá. Él vio un río que salía del templo. Eso está en el capítulo 47, del 1 al 2. Esta parte la quiero resaltar y sobre todo que tomemos mucho para nuestra vida, ya un poco aquí para que conversemos sobre las ideas de aplicaciones del libro para nuestro tiempo. Veamos 3 ríos que menciona la palabra del Señor. El primero en Génesis 2, 8 al 10, si ustedes se acuerdan, menciona un río que fluía en el huerto del Edén. Un segundo río, en Apocalipsis 22, en Zacarías 14, habla de un río que fluye del trono de Dios en la Nueva Jerusalén. Y el tercero, del que habló el Señor Jesús en Juan 7, que dice que el Señor se puso en pie y dijo, si alguno quiere venir, el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Es el más importante de todos, que se refiere al fluir del Espíritu Santo, que nos trae bendiciones de vida y de Dios. Realmente los 3 ríos representan esto, la acción del Espíritu Santo saliendo de la presencia del Señor para traer restauración. Hasta aquí quiero que conversemos un ratito. Me gustaría que compartamos de lo que ustedes estudiaron. Tienen la mano levantada, Lina. Vamos a dar la palabra y vamos a conversar un poquito sobre esto, de lo que ustedes, lo que cada uno comparta, de lo que leímos, estudiamos y hasta aquí, cómo vamos con ese. Lina, tiene la palabra, por favor. Gracias. Solo te quería comentar que en la parte B, en esos 2 cuadros, nos dice que los llenemos. Y cada pasaje que está allí sí nos muestra la acción simbólica y el significado. O sea, sí se encuentra en cada pasaje. Y para mí fue impactante ver exactamente cómo le mandaba a dramatizar, pero era muy crudo, ¿sí?
Y eso nos lo demuestra aquí. O sea, estos dos cuadros me resultaron muy, muy interesantes y sí sería muy No se bueno escucha nada. compartirlos. Tiene cada uno, la acción y el significado. Ajá. Genial, genial. Chévere. Gracias, Lina. Muy importante tu aporte. Ahí está en detalle, ¿no? Entonces, sí, podemos justamente ahora estos minutos, vamos a invertirlos en eso, de lo que ustedes vieron importante, relevante, podamos resaltar también, ¿no? Además de lo que yo les compartí. Entonces, libremente pueden pedir la mano o abrir su micrófono y compartir de lo que ustedes vieron especialmente importante en el libro, ¿no? A ver, hagamos aportes, comentarios de lo que estamos estudiando, por favor. ¿Quién más espontáneamente? ¿Qué aprendimos? ¿Qué nos llamó la atención? ¿Qué nos pareció también relevante del estudio del libro? Ricardo, perdón. En la figura 1210 se habla acerca del proceso que va a venirse en cuanto al rapto, la segunda venida, la batalla final, ¿no es cierto? Sí. Y aquí se establece que en la segunda venida va a venir la batalla de Armagedón. De alguna manera como que había entendido, no sé si estoy equivocado, que la batalla de Armagedón se va a dar al final de los 1000 años. Yo había entendido así, en donde va a haber en el Valle de Megiddo justamente la victoria del bien contra el mal, atando definitivamente al demonio y impidiendo que él vuelva a surgir en los tiempos futuros. Entonces, pero aquí se habla de en la segunda venida, al cabo de los 7 años de tribulación, acerca de la batalla de Armagedón. Eso implica que son batallas distintas, diferentes, o estoy equivocado. No, realmente la batalla de Armagedón ocurre antes de los 1000 años. Justamente es el evento, y lo pueden mirar en Esquil 38 y en Apocalipsis 19. Justamente terminando la gran tribulación. De hecho, dice en Apocalipsis 19 que Él viene con los ejércitos celestiales, que se entiende que son no solamente los ángeles, sino la iglesia, que hemos estado ya en el cielo por 7 años. Y aquí, a ver si les estoy compartiendo, como está en la gráfica justamente, va a ser la secuencia histórica aquí, en la segunda venida del Señor. Porque luego de los 1000 años, fíjate, en esos 1000 años está Satanás atado, está encadenado, no destruido todavía. Y aquí, en esta batalla final, es cuando ya se viene el juicio final y todo lo demás. Entonces, en estos 1000 años, son 1000 años de gobierno perfecto del Señor sobre las naciones. En esta batalla, las naciones se enfrentan al Señor y muchos son destruidas. Pero aquí ocurre justamente en esta parte la batalla de Armagedón como tal. Ya luego de los 1000 años, Satanás es liberado por un tiempo, destruido, bueno, echado al lago de fuego, de hecho, y ya viene el reinado de la eternidad. Entonces, es ahí justamente, Ronnie, la batalla de Armagedón. No es después, sino antes de los 1000 años que ocurre. Ok, gracias. ¿Qué más preguntas tenemos o aportes de la lectura? Me gustaría compartir algo que me llamó un poco la atención, en el sentido de que Dios cumple siempre sus promesas. Mientras Ezequiel estaba triste porque se había preparado para ser sacerdote, el Señor, cuando precisamente cumple 30 años, le da la posibilidad de ser algo más que sacerdote, un profeta. Probablemente como sacerdote no hubiera tenido la prestancia, la presencia que tiene aquí como profeta, ¿no? Entonces Dios veo que cumple siempre los propósitos para los cuales hemos sido llamados. Eso como mensaje. De acuerdo, excelente, qué importante, Marcelito. Gracias por el aporte, muy valioso. Realmente es una linda expresión de amor del Señor por Ezequiel, que como le mencionaba al comienzo, no es una casualidad que justamente al cumplir los 30 años, cuando él, si se hubiera quedado, si hubiera permanecido en Israel, en Jerusalén,
de no haber ocurrido el exilio, le hubiera correspondido comenzar el ejercicio del ministerio sacerdotal. Y en esa edad Dios le llama a ser profeta. Qué bonito detalle. Más aportes, comentarios sobre el libro, de lo que estudiamos. Interactuemos espontáneamente de lo que hemos aprendido, por favor. Yo sé que todos juiciosamente han leído, han respondido las preguntas, así que seguro que tenemos aportes para hacer. Tengo una preguntita más. Si me adelanto un poquito, aquí dice entre los principios de Ezequiel para la actualidad. Dice que los creyentes son atalayas de Dios, llamados para advertir a los pecadores del juicio. Si no advertimos a la gente, tendremos que rendir cuentas. ¿En qué parte está eso dicho? De la Biblia. De los atalayas. Bueno, importante la pregunta, Yolita. Sí, efectivamente. A ver, vamos a mirar dónde está. Porque en el libro de Ezequiel, Dios le llama a él atalaya. En la palabra del Señor dice que el atalaya, si no cumple su función, él tendrá que rendir cuentas. Que si cumple su función, entonces el juicio viene sobre el pueblo por no haber escuchado la advertencia, ¿verdad? Pero que si no cumple, vamos a mirar exactamente en qué pasaje, estoy viendo la concordancia porque no recuerdo de memoria, pero sí dice literalmente. Está en Ezequiel 3. ¿Está en Ezequiel 3? Genial, veámoslo. Ezequiel 3. Desde el... a ver, dice en el 17, dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿En qué número es? Estoy en Ezequiel 3, desde el versículo 16 hasta el 19. Ya, ok, chévere. Allí sí. Capítulo 3, 17 ¿hasta cuál leímos? Puede ser hasta el 19, ¿no? 19 leí, sí. Sí, gracias Lina, excelente. Ese es el pasaje, la pregunta de Yolita, excelente, que nos recuerda ese principio importantísimo, ¿no? Como dice aquí, y justo quiero que también conversemos sobre los principios para la actualidad en la página 223. Ese es uno de ellos, el 2, segundo principio, ¿verdad? Dice los atalayas, llamados a advertir del juicio. Si la gente si no les advertimos, tendremos que rendir cuentas. Si les advertimos, ellos son responsables de su propio pecado. Es importante ese detalle. Gracias, sí, chévere. Allí mismo en Ezequiel 3, más adelante, del 24 al 27, es la primera parte de este cuadro del punto B que te decía, donde el Señor le dice que yo haré que se pegue la lengua a tu paladar para que quedes mudo. Es decir, Dios además le decía que solo podía hablar cuando Él le daba un mensaje para profetizar. O sea, solo hablaba lo que Dios le mandaba. Excelente, excelente. Gracias, Lina. Qué bueno, qué bueno. Hagamos aportes. Conversemos sobre los principios para la actualidad. Son 6. Son 6. Voy a pedir que cada uno de ustedes nos comparta cuál le llamó más la atención y que nos comparta lo que aprendió. Cada uno, comencemos por María y Rodney. Principios de la actualidad. ¿Qué a ustedes le llamó la atención? Página 223. Estamos para que recordemos los principios para la actualidad. El primer principio sería una nueva visión de Dios y su gloria hace que nos inclinemos, adoremos y obedezcamos. Esa sería la primera. Ajá, la pregunta sería, ¿qué a ustedes les llamó la atención y que nos compartan lo que aprendieron de estos principios? Ese que nos leíste, ¿qué sería el aprendizaje?
No sé. A ver, yo creería que, bueno, aquí se habla en el libro de Ezequiel básicamente que justamente encaja en el tema de que somos o deberíamos ser como atalayas cada uno de nosotros, enviados a llevar las buenas nuevas, que deberíamos compartir a otros en ese sentido, con el fin de que si aquellos escuchen, pues sean bienvenidos al reino de Dios. Yo creo de otro modo serán destinados a sus propias decisiones. Pero en base a eso, pues siempre la visión de Dios es que nosotros le reconozcamos a Él por sobre todas las cosas como Señor y Salvador. Y Él utiliza a distintas maneras, como es en este caso Ezequiel, el profeta, para poder, en este caso, dar las buenas noticias, no de juicio, sino más bien decirles que va a haber buenas noticias en el sentido de que reconociendo a Dios como Señor y Salvador, que hay esperanza, que hay al final situaciones que va a ser de beneplácito y beneficio para que cada uno que se arrepienten y se vuelven de los malos caminos. Y en esa medida, pues entonces el mensaje a través de Ezequiel en estos capítulos es el mensaje de esperanza, esperanzador para todo el mundo, en el sentido de que a pesar de las circunstancias difíciles que pudiéramos tener y que atravesemos en el día a día, si nosotros nos inclinamos, adoramos, obedecemos al Señor, finalmente va a haber un mensaje de paz, de amor, de felicidad al final, que no todo el tiempo va a ser malo, sino que al final veremos la luz al final del túnel. Entonces todo es eso en el sentido de que la gloria se va a dar a revelar finalmente en cada uno de nosotros y nosotros definitivamente terminamos o decidimos vivir en obediencia a Dios. Quizá podría decirme Cuando tuvo Ezequiel la visión de Dios, que se abrieron los cielos, entonces él se inclinó y adoró al Señor. Yo creo que en ese sentido también puede estar esto que dice una nueva visión de Dios y su gloria que nos hace que nos inclinemos y adoremos y obedezcamos a Él. Así fue como Ezequiel lo vio cuando tuvo las visiones, él se inclinó inmediatamente a adorar al Señor. Asimismo, esa es una enseñanza para nosotros, ¿no? Que el Señor en su santidad merece ser adorado y que nos inclinemos a adorar. Excelente, María Rodney, gracias. Bien, Lina, ¿tú qué nos puedes compartir de esos principios de actualidad? ¿Cuál de ellos? Quisiera que cada uno, la idea es que cada uno escoja uno, como hicieron Rodney y María ahorita, escoger uno y nos compartan del aprendizaje de ustedes. Bueno, a mí también me llamó la atención este segundo principio donde nos habla de ser atalayas. Y ser atalaya, el atalaya es una torre construida en un lugar elevado o un lugar muy elevado, desde donde uno puede ver una gran extensión de terreno y darse cuenta de las amenazas que vienen y poder advertir con tiempo. Entonces, si yo soy atalaya, tengo que estar siempre justo con la guía del Espíritu Santo, siempre en su presencia, aún para ver aquello que puede pasar y la consecuencia que puede traer el pecado sobre aquellas personas que Dios me encarga. Siempre ir y además amonestar y no darnos miedo de llamar pecado al pecado, no en juicio, sino en amor. ¿Sí? No un liderazgo que marca, sino que forma, ¿sí? Siempre en amor. A mí el ser atalaya además me impacta mucho el ver cómo parece que a él le quemaba ese llamado. Él necesitaba cumplir el llamado y claro, él quería servir al Señor. Lo que él no sabía es que el propósito de Dios era diferente. Igual nosotros pensamos a veces que ser atalayas es en un lugar específico o enviados por hombres a veces, ¿sí? Pero es solo donde Dios nos envía, cuando Él nos envía, y eso sí, estar alertas y servir todo el tiempo. Excelente, Lina. Muchísimas gracias. Qué valioso tu aporte. Vamos con Marcelito y Lucilita. ¿Qué nos pueden compartir del aprendizaje de ustedes? Elijan uno de los principios, son 6. ¿Cuál les llamó la atención y cuál fue su aprendizaje de ese principio? El 6. A ver, ¿cuál es? Bueno, como compartí anteriormente, de lo que me llamó la atención es que Ezequiel, como su nombre le dice, Dios fortalece.
y como dijo antes Lina, una era la expectativa de Ezequiel, quería él ser a toda costa sacerdote, él estaba triste porque no iba a poder cumplir su propósito. Pero vemos aquí que en el texto, en los principios de Ezequiel, para la actualidad, Dios cumple sus promesas de limpiar, restaurar, dar un pacto nuevo, un Mesías y su espíritu. Entonces Dios va a cumplir las promesas que tiene para todos y cada uno de nosotros en su momento, en su tiempo. Solo que tenemos que tener un poco de paciencia, no actuar en nuestras propias fuerzas, ¿no? Y esperar a que el Señor, obviamente que hoy no nos va a atar la lengua como le ató a Ezequiel, pero más bien nos va a dar un espíritu de sabiduría para que podamos hablar y proclamar. Pero las promesas del Señor siempre se van a cumplir en nuestras vidas. Bien, gracias, excelente. Qué bueno cómo nos enriquece. Vamos con Silvita y Majito. Pastor, a mí lo que me... Perdón, sí, Lucilita. Disculpa. Una cosita que quería decirle, pastor, que a mí me llamó la atención o sea, cuando Ezequiel tiene ese dolor, esa pena de no estar, de estar cautivo, ¿no? Pero y Dios le da le revela, Dios le da esa tranquilidad, esa paz, de que Dios está en todo lugar, en todo momento está con nosotros, como en ese tiempo estuvo con él y aún en este tiempo con nosotros, pastor. Eso es lo que más me llegó, me llenó, y sabemos que el Espíritu Santo es el que está siempre con nosotros, corrigiéndonos, redarguyéndonos y haciéndonos entender lo bueno o lo malo que estamos haciendo. Qué bien, qué importante. Eso quería decir, pastor. Qué importante, Lucilita. Gracias. Muchísimas gracias por tu aporte. La presencia del Señor en todo lugar, no solamente en un punto determinado, ¿no? Ahora todos somos templos del Espíritu. Qué lindo. Muy bien. Amén. Silvita y Majito, compártanos, por favor, de los principios de la actualidad. Ya. El punto 3 dice: Dios destruirá su propio pueblo y sus lugares de adoración si ellos no son fieles. Principios de Ezequiel para la actualidad nos ha llamado la atención, como dio Maquito, la lectura del principio número 3. Entonces la palabra de Dios dice en Ezequiel 28, pero se rebelaron contra mí y no quisieron escucharme. No arrojaron las cosas detestables que les atraían, ni abandonaron los ídolos de Egipto. Entonces decidí derramar mi furor sobre ellos para desahogar contra ellos mi ira en medio de la tierra de Egipto. Como son principios de Ezequiel para la actualidad, claramente comprendemos que el Señor detesta las cosas que nos atraen y nos hacen volver al Egipto, porque dice el Señor: contra ellos mi ira en medio de la tierra de Egipto. Es decir, que yo comprendo y podría aplicar que muchas veces al buscar estas atracciones, o como dice en alguna versión, que están hechizados las personas por las cosas del mundo, en el mismo Egipto el Señor muchas veces nos permite experimentar un atascamiento y derrama su ira, derrama su justicia sobre aquellos que de una de otra manera no quieren escuchar o se apartan. Eso es lo que a mí me llama la atención, que el Señor prácticamente destruye los lugares de adoración. Aplicando a nuestro tiempo sería la idolatría, tal vez al trabajo, al tiempo, al dinero, a los hijos, al mundo, a las fascinaciones de la televisión, de los programas, del fútbol, no haciéndolo tal vez como un legalismo, pero sí muchas veces las personas prefieren ese tipo de cosas a todo lo que implica el servicio y una transformación genuina delante de nuestro Dios. Gracias, Ese es gracias. Silvita y Majito, muchísimas gracias. Nos falta Marquito y Yoli. ¿Cuál de los principios le llamó la atención? ¿Tienes cerrado tu micrófono, Marquito? Ya, ahí está abierto ya. A ver. El mismo que decía antes Majito, pero
tengo algo adicional, donde dice el principio 3, Dios destruirá a su propio pueblo y sus lugares de adoración si ellos no son fieles. Vemos un versículo aplicable en Ezequiel 18:20, donde dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. También, de paso, aplicable a la justicia de Dios, donde dice Ezequiel 18:21, más el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Más en el 24 dice algo muy importante que tenemos que tener en cuenta todas las personas que decidimos ser obedientes con Dios. En el 18:24 dice, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por la rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió. Por ello morirá. Entonces no se echan al traste cualquier cosa que uno pueda hacer, puede evangelizar, puede hacer cualquier tipo de trabajos, puede predicar, servir o cualquier cosa, pero si se aparta de la justicia de Dios, sencillamente morirá, está diciendo, especialmente quienes están en este tema de ser obedientes y ser maestros y ser cualquier tipo de servicio a las personas. Ese nomás. Bien, gracias también. Bueno, a todos, excelente, qué bueno el compartir. Vamos a entrar entonces en el libro de Daniel. Les invito a que vayamos a nuestro material. Voy a compartir la presentación de nuevo y vamos a avanzar hacia el libro de Daniel. Es un libro hermosísimo. Entre otras cosas, comparto, siempre me ha encantado el tema profético y el libro de Daniel especialmente. Creo que, al menos en mi punto de vista, siempre debe ser, si no el punto de partida, por lo menos muy, muy importante en el estudio de la profecía. Y vamos a ver un poco en esta noche por qué. El autor y fecha, pues definitivamente Daniel. El libro significa Dios es mi juez. Las razones por las que se puede asegurar que es el autor, la primera, porque él lo declaró, aquí está en varios pasajes, en el 9:2, en el 10:2, en el 12, del 4 al 5. Él mismo declara ser el autor. En el segunda razón, el Señor Jesús mismo llamó a Daniel por el nombre y citó el libro como tal de Daniel, en Mateo 24, por ejemplo, versículo 15. Y la tercera, los capítulos 7 al 12, sobre todo cuando Daniel cuenta experiencias, visiones y sueños. Y se refiere a sí mismo como yo, habla en primera persona. Son los tres argumentos por los que se reconoce que el autor es Daniel. Uno de los últimos profetas del Antiguo Testamento, de hecho, solo los que veremos luego, Ageo, Zacarías, Malaquías, vivieron después de él, los que fueron del post-exilio. Es de los últimos entonces del Antiguo Testamento. Para ubicarnos un poco más todavía, fueron contemporáneos con Ezequiel y con Jeremías. El mayor de ellos fue Jeremías en edad. Un poco luego le seguiría Ezequiel y Daniel, el más joven de los tres contemporáneos. Cuando fue llevado a Babilonia era solamente un joven de 17 años, en el año 537 a.C., y alcanzó a presenciar el regreso de los cautivos, siendo ya anciano. Se sabe que alcanzó ese tiempo. Se considera el libro como escritura apocalíptica. ¿Qué significa eso? Viene de una palabra griega, apokalupsis, que significa retirar el velo.
de algo que está oculto o cubierto. Por eso en algunas traducciones el libro de Apocalipsis se le llama revelación. Y el libro de Daniel es también una escritura apocalíptica. Las escrituras apocalípticas en estos dos libros, Antiguo Testamento Daniel y el Nuevo Apocalipsis, están siempre llenos de visiones, de simbolismos para revelar específicamente el futuro. También encontramos algunos apartes en Ezequiel y en Zacarías, pero principalmente son Daniel y Apocalipsis. Por eso les decía, personalmente, me ha gustado partir de Daniel para estudiar inclusive Apocalipsis y da una mayor comprensión y se le hace más sencillo el entender todos los simbolismos. Se le conoce como un libro escatológico, que significa profecía de los tiempos del fin o de los posteriores días. También veremos ahora un poco por qué. Propósitos y temas del libro. El primero, mostrar que Dios está sobre todas las naciones y reyes, y eso lo declara literalmente en el capítulo 4:17 y en el 5:21. Dios está sobre todas las naciones y sobre los reyes. Segundo propósito, alentar a su pueblo al decirles que la cautividad iba a terminar, que el futuro sería mejor, que lo que él anunció desde Jeremías, pues se iba a cumplir. Y tercero, destacar la importancia de ser fieles al Señor, especialmente al estar en una tierra extranjera, como ocurrió con los cautivos en el tiempo del exilio. Entonces, hay un par de gráficas que quiero que veamos ahora, y son bien importantes en el libro. A ver, les digo exactamente, vamos a mirar el PDF. La primera es donde está la revelación del sueño de Nabucodonosor. Seguramente tuvieron ustedes oportunidades de verlo. A ver, se me fue la página, por aquí está. Estos libros, tengo todo esto de cabeza. Bueno, quería ponerle la gráfica horizontal, esta justamente. Ya, veamos esta gráfica. Y un ratico para que me deje manejarle aquí. Esta gráfica, si usted la quiere mirar en su material, está en la página 225, ¿verdad? El sueño de Nabucodonosor, si ustedes se acuerdan el relato del libro, dice que él tuvo un sueño, y en el sueño él vio una imagen. Esta primera imagen está por columnas, cada columna es una visión. Esta en el capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor. Acá está luego la del capítulo 7, aquí la del capítulo 8, así respectivamente. ¿Cómo era la estatua del sueño de Nabucodonosor? Tenía, en primer lugar, la cabeza de oro, que representa el imperio de Babilonia. Luego el pecho y los brazos de plata, que representaba o representa los imperios de Media y Persia, el Medo-Persa. Luego el vientre y los muslos de bronce, que representa el imperio de Grecia, el imperio griego. Venían las piernas, que eran de hierro, que representa a Roma. Y finalmente, como 4B, 4B, ¿por qué? Porque el 4B es como la reaparición del 4 de Roma, que es el imperio del anticristo, el resurgimiento de Roma, que era mezcla de hierro con barro. Es interesante esa imagen. Daniel, cuando interpreta el sueño, revela y dice que es eso, y le dice a Nabucodonosor, la cabeza eres tú, y le habla de que va a ser una secuencia de reinos que vendrán luego. Elementos interesantes que comienzan desde arriba, los más finos, el material, el oro, y va descendiendo en la calidad, pero aumentando en la dureza. Y así fueron los imperios. ¿Y cómo todo esto se cumplió? Aquí están las fechas de cada imperio, cómo se cumplieron estos imperios. Y esto nos da un panorama histórico, que ahora vamos a ver la otra imagen, las semanas de Daniel, las 70 semanas, y cómo se conecta. Entonces, de estos, los primeros 4 ya se han cumplido hasta Roma. Falta por cumplirse la reaparición o el resurgimiento, de Roma en el imperio del anticristo. Este último imperio coincide con la última semana de las 70, la semana 70. Ya han pasado 69 semanas, y entre el final de la semana 69 y el comienzo de la semana 70, que va a durar 7 años, han pasado ya miles de años, más de 2000 años. La segunda visión está en el capítulo 7, donde vio una serie de bestias. Esta la tuvo Daniel. La primera era una bestia
que era un león con alas, aquí está la gráfica, representaba también a Babilonia, es equivalente, por eso aparece aquí así, a la visión de la estatua, con otro simbolismo. Segundo imperio segunda bestia era un oso, que representa al imperio medo-persa, sobre todo Darío y Ciro. Aquí están también los gobernantes, Nabucodonosor para Babilonia, Darío y Ciro para Media y Persia. Luego aparece o vendría el imperio griego, era un leopardo con 4 cabezas, y todo esto tenía que ver con la rapidez, con la fuerza, con la crueldad, etcétera, de los imperios. En este caso el leopardo, el imperio griego, muy rápido y las alas en las conquistas y la fuerza también, y sus 4 generales, por eso también las 4 cabezas, que tuvo luego y se dividió, de hecho, el imperio griego. Y luego vendría Roma, una bestia espantosa y terrible que representaba a Roma, y el resurgimiento con el anticristo. La otra visión en el capítulo 8, un carnero que representaba, aquí solamente tenemos a 2 de los imperios, el medo-persa con el carnero y el griego con el macho cabrío, entonces que fue el imperio de Alejandro el Grande. Vuelve a estar la visión en el capítulo 8 y en estos pasajes, también 8 del 23 al 25, el imperio griego, el imperio de Alejandro Magno. Entonces, esta es súper importante, estos panoramas y estas imágenes. Cuando uno mira esto y uno se va a Apocalipsis a mirar, no nos ocupa ahora, pero el tema de los sellos y de las copas y de los sellos, eso nos va dando los acontecimientos proféticos, como van a venir al final de los tiempos. La otra gráfica, bueno, esto está como de cabeza porque he estado mirándolos. Aquí quiero que veamos esta otra imagen, que es la imagen de las semanas de Daniel, para conectarlo con esta otra. A ver, un poco más grande. ¿Se está viendo bien en sus pantallas, me imagino? ¿Me confirman? ¿Esta gráfica? Sí, se ve bien. Chévere, gracias. Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí están las semanas de Daniel, que está ahí en el pasaje, ¿verdad? Aquí está capítulo 9, del 24 al 27, en el libro de Daniel. De hecho, leamos el pasaje un ratito para que lo conectemos. Daniel 9. Si buscamos todos en nuestras Biblias, por favor, y leemos ese pasaje, son unos pocos versículos. Daniel capítulo 9. Voy a leerlo aquí en la Reina Valera. Busquemos la versión Reina Valera capítulo 9, 24 al 27. Dice así: 70 semanas, bueno, y de pronto me gustaría leer un poco antes, desde el 20 leamos. Dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Así que Daniel estaba en un tiempo de oración, estaba buscando al Señor, estaba clamando por su pueblo, y dice que vino un ángel, vino Gabriel, trayendo una revelación. El 22 dice: y me hizo entender, que viene la revelación, fue quitado del velo, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Así que Dios está revelando misterios que estaban ocultos. El 23, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¡Wow! Ese versículo es clave. Habla de que esta visión de las semanas, ¿con qué tiene que ver? Dice: con el final de la prevaricación, o sea, el final del pecado, y poner fin al pecado. Está hablando de los acontecimientos, cómo se van a desenlazar hasta llegar al final del pecado, cuando ese problema que comenzó en el Edén del pecado ya va a concluir. Dice: y expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable, el reino de Dios establecido, y sellar
la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Eso es bien claro. Entonces determina que es el final, el desenlace de la historia. El 25, 70 semanas. El 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, ahí habla de un decreto que ya veremos aquí en el cuadro aparece ese decreto. Aquí al comienzo, les estoy indicando en la presentación, en el año 457 de Cristo, vino un decreto de Ciro para que fuera reconstruida Jerusalén. Acordémonos, en Esdras 4 está esto. Ciro firmó un decreto ordenando que Jerusalén fuera reconstruida. Ese decreto es el que dice aquí, desde la orden, la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Eso nos da el comienzo de las 70 semanas, cuando ese decreto fue firmado por Ciro. Hasta, dice, el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Si sumamos 7 más 62 nos da 69. Habrá 69 semanas hasta el Mesías príncipe. El Mesías vino como Mesías sufriente en la primera venida, hace 2000 años. Vendrá como Mesías príncipe en la semana 69, cuando ocurrirá la batalla de Armagedón y vendrá el juicio de la guerra contra las naciones y comenzarán los 1000 años. Por eso se habla de Mesías príncipe. Luego, el comienzo de eso, en el rapto, aquí, comienza la semana 69, hasta aquí, el fin de la semana. Cuando el Señor vino en la primera venida del Señor, y comenzará cuando arrancará la gran tribulación. Dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. El Mesías murió al final de la semana 69. No por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. El príncipe que habrá de venir es el anticristo. ¿Cómo sabemos de dónde vendrá? Porque dice que sería del pueblo que destruiría el santuario. En el año 70 después de Cristo, Tito, aquí aparece, destruyó Jerusalén. Es decir, fue Roma. El pueblo, el príncipe de Roma, va a ser el que vendrá luego como el anticristo para comenzar ahí la gran tribulación. Este tiempo de 7 semanas, de una semana que será de 7 años. Aquí una aclaración es que la semana profética es una semana de 7 años. Eso nos va dando los tiempos. Entonces, exactamente las 69 semanas, cuando uno cuenta desde el decreto de Ciro, aquí les indico en la pantalla, hasta cuando se le quitó la vida al Mesías, semana 69, exactamente coincide contando las semanas de 7 años. 1260 días será la semana 70. Entonces, acuérdense que son 7 semanas de años, lo que cuenta ahí. Esa cifra la encontramos en Daniel en años y en días, y coincide exactamente. De ahí la importancia de esta gráfica. Voy a repetir la secuencia. La semana 69 es el pasado. Aquí está el cuadro arriba grande. Las primeras 69 semanas. Comenzó con el decreto de Ciro. 7 semanas, 49 años, más 62 semanas, 430 años. Fueron 438 años que aparecen aquí. Desde el decreto de Ciro, repito, hasta la crucifixión. Aquí el acontecimiento. Aquí está el relato en Esdras, el relato. Aquí está lo que habla Malaquías también, el final del Antiguo Testamento, y aquí la crucifixión. Comenzó con la muerte del Señor. Tito destruye Jerusalén en el año 70. Luego ocurre el rapto de la iglesia para marcar el comienzo de la gran tribulación. La iglesia sube a las bodas del Cordero. Y aquí en la tierra ocurre la gran tribulación, que es la última semana, la semana que falta por cumplirse de las 70. Al final de la gran tribulación, el Señor regresa por segunda vez, justamente con la batalla de Armagedón, y comienzan los 1000 años del reinado terrenal, mientras está Satanás encadenado. Luego es echado al lago de fuego y comienza la eternidad del Señor como tal. Eso quiero que demos un tiempo de preguntas si quedó claro, o si tienen alguna duda sobre este panorama, que coincide, como les decía, con el que les mostré ahora de la estatua de Nabucodonosor y de las bestias de Daniel en cuanto a los imperios, ¿verdad? Ese imperio que falta es el imperio del anticristo, que aparecerá aquí durante la gran tribulación, que es el resurgimiento de Roma, como vimos, la última bestia de Daniel. Preguntas o aportes, por favor. Unos minutos para preguntas y aportes, unos 10 minutos. Sí,
Perdón, ¿puedo preguntar? Se habla de la venida del anticristo, que es justamente en el tiempo del Imperio Romano. Es decir, no. A ver, el anticristo proviene entonces ¿de dónde? Del Imperio Romano. Eso significaría que viene actualmente ¿de dónde? De Europa. Fíjate que Italia. por eso, no necesariamente Italia, acordémonos que en ese tiempo era el Imperio Romano, el que gobernaba desde Roma, pero fíjate que por eso en la estatua de Nabucodonosor son los pies mezcla de hierro con barro. Se entiende que es así porque no será como los anteriores, un imperio como tal, consolidado con un emperador, sino que será una alianza de naciones. Por eso se entiende que lo más cercano a eso hoy por hoy es la Comunidad Europea. Es una alianza de naciones. Básicamente Roma es lo que hoy conocemos como Europa, aunque gobernaba casi todo el mundo, pero en esencia Europa. Y va a ser una alianza de naciones, por eso habla de 10 dedos, 10 naciones. No necesariamente, fíjate, algo importante ahí de diferenciar es países de naciones. Casi siempre en la Biblia la palabra naciones se refiere a etnias. Cuando había 10 naciones en el mercado común europeo, todo el mundo decía, ahí están las 10 naciones, pero han entrado, han salido. Habla de naciones, y como les digo, se usa más el término en cuanto a razas o etnias. En todo caso va a ser básicamente Europa. Va a ser el gobernante de una coalición de naciones como base o centro en Europa. Reaparece Roma. Hagamos la diferencia de Roma como ciudad y Roma como imperio, ¿verdad? En ese tiempo surgió desde Roma la ciudad, pero se estableció como un imperio que abarcó toda Europa. Entonces, por eso un poquito es el detalle. El anticristo como personaje es lindo estudiarlo. Va a ser de origen judío. El pueblo judío va a creer que él va a ser el Mesías, que según ellos nunca ha llegado. Y por eso lo van a reconocer como el Mesías al anticristo. Entonces es de raza judía, un hombre de un tremendo poder, de un tremendo carisma, que digamos, a cumplir en sí mismo muchas de las profecías, va a traer paz al mundo, va a traer prosperidad al mundo, y lo van a ver como el redentor de las naciones, ¿verdad? Y va a tener además el personaje que es el falso profeta, acordémonos que va a ser un personaje paralelo que va a trabajar a su servicio, que va a tener en cambio un perfil religioso, y ellos lo van a ver al anticristo como el Mesías. La primera mitad de la gran tribulación, que también está en Daniel separado 3 semanas y media y en Apocalipsis, él va a ser una alianza, un pacto con Israel. Se cree que si no es que va a reconstruir el templo, va a tener mucho que ver y va a haber una alianza, y ellos van a creer que es el anticristo, es el Mesías esperado, y lo van a adorar prácticamente. Va a haber una imagen puesta en el templo que la van a adorar, se llama la abominación desoladora, y lo van a reconocer como tal. ¿Por qué? Porque ellos van a creer que es el Mesías. Luego, él muestra sus verdaderas intenciones y viene la segunda mitad, que es como tal de tribulación, de gran tribulación. Se hace diferencia, habla de tribulación, primera mitad de la semana 70, que son 3 años y medio, y gran tribulación, la segunda semana, que son los segundos 3 años y medio, donde se va a desatar la maldad, la violencia, la destrucción. Acordémonos que también ahí vienen los sellos, que es el desenlace de los juicios de Dios sobre las naciones, donde habrá guerra, hambres, pestes, etcétera, en la secuencia de la gran tribulación. Es un poco tu pregunta, Rodin. Eso sí te respondí. Sí, gracias. Otro tema que también de alguna manera antecede a la plataforma para el lanzamiento del anticristo de la Comunidad de Naciones Europeas está que debe venir finalmente de una coalición que se haga en Europa. Creo que es, no sé si el grupo de 8 naciones que tiene que quedar como Comunidad Europea, porque ahorita creo que están 12 dentro de todos los países, pero de ahí tendrán que ir saliendo naciones de tal manera de que se constituya, que no preciso el monstruo de las, no sé cuántas cabezas son, 7 cabezas, 8 cabezas, tiene relación con el tema de los países, que finalmente constituirán la coalición, en donde de esta coalición de países, que ahorita son más de las que deberían estar, de ahí surgirá el anticristo, para justamente en los 3 semanas y media, 3 años y medio,
declare prosperidad absoluta, lo cual la gente creerá, se confundirá que Él es Dios, su el Mesías, para luego las 3 semanas posteriores sea un colapso total. Pero entonces tiene que ver con el tema de coalición de países en la comunidad europea. Creo que de alguna manera se relaciona con esto. No sé si hay datos sobre ese tema. Sí, sí aparece esa profecía como tú lo planteas, tanto en la imagen de las bestias como en la imagen de los cuernos, donde uno tumba a otros. Entonces, así es el tema de las naciones. Y es básicamente eso, es la reaparición de Roma, como imperio, como les decía, como tal, ¿no? Y el personaje, el gobernante, el líder mundial, que va a ser un hombre, sí, de demasiado poder e influencia en el mundo como tal, ¿no? Entonces, un poco eso. ¿Qué más preguntas tenemos o aportes? Bien, entonces el libro como tal, como les decía, un libro hermoso, fascinante, el libro de Daniel, que vale la pena realmente que lo estudiemos con detenimiento. Obviamente, recordemos que estamos acá viendo un panorama, por eso no entramos en detalle de todo lo que quisiéramos, pero básicamente es eso lo que encontramos allí en el libro como tal. Bien. ¿Hay algún otro aporte o algún otro comentario o pregunta? Sí, perdón. Sobre el tema de la reconstrucción del templo, veíamos en una de las gráficas anteriores, y de hecho está manifiesto en el material que estudiamos, que probablemente la reconstrucción del templo, porque se dice que el anticristo tomará posesión del templo reconstruido en Jerusalén, Sí. ¿cierto? Un templo destinado para Dios. Pero eso significa que la reconstrucción del templo debería ser antes concluido, que es uno de las profecías que va a ir cumpliendo, antes de que el anticristo salga a la luz. Lo que implicaría que eso debería ser antes de la tribulación, ¿cierto? Inmediatamente luego del rapto. ¿Es así? Sí, de hecho, el tema del templo, además de lo que tú dices, uno de las declaraciones específicas proféticas es que volverá a haber el continuo sacrificio. Por eso se sabe que tendrá que estar el templo reconstruido, porque por ningún motivo los judíos realizarían sacrificio en un lugar diferente del templo. Entonces, por eso se sabe que el templo en este tiempo va a ser reconstruido. Lo que sabemos es que ya es una decisión de Estado y que tienen todo preparado para reconstruirlo a la primera oportunidad. La razón por la que no ha sido es porque el lugar está ocupado por el Domo de la Roca, ¿no? Que es un lugar sagrado para el mundo musulmán. Ese básicamente es la situación con el templo. Entonces es correcto, no va a ser reconstruido como tal el templo de Jerusalén. Muy bien. ¿Algo más sobre Daniel, de lo que leímos, de lo que estudiamos? Quisiera que más así como conversando, interactuando, podamos sacar un poco más de todo lo que enseña el libro. Es fascinante ver cómo la historia confirma la palabra del Señor, cómo con una exactitud increíble lo que el Señor anunció pues se ha cumplido hasta ahora, y es tan simple como eso. Si el 99% de la profecía que tenía que ver con la historia hasta donde estamos se ha cumplido de manera exacta y precisa, eso nos hace creer y esperar y entender que lo que falta por cumplirse pues también se va a cumplir de una manera exacta. No sé si me hago entender. Es la palabra de Dios, así de sencillo, que confirma la historia. ¿Algo más de lo que aprendimos? O si hay más preguntas, por favor. Otra, mientras van pensando, otra de las, para mí, de los principios o enseñanzas importantes en estos libros es ver cómo no importa qué tanto sea el poderío de las naciones, de los imperios del ser humano, qué tanto poder llegue a alcanzar, pues el Señor siempre estará por encima de todo eso. Su palabra está escrita, y aún aquello que cuando fue anunciado podía parecer absurdo o imposible, pues ocurrió, se cumplió. En el tiempo de Babilonia, pensar que ese imperio cayera era un absurdo, y cayó de una manera ridícula casi. Ahí leemos el libro, cuando estaba la fiesta de Belsasar, estaban celebrando por años y llegaron los medos y los persas, y sin siquiera tener que
batallar, los derrotaron, tomaron Babilonia. Y vinieron uno tras otro, los griegos, los medos y persas igual, ¿no? Aparentemente invencibles. Y siempre vino otro imperio. Y lo que muestra esa, acordémonos que al final del sueño de Nabucodonosor, esa estatua, ¿cómo fue destruida? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué pasó con la estatua? Abran micrófonos. ¿No se acuerdan? Dice que una roca no cortada por mano de hombre golpeó y la destruyó. Y quedó desmenuzada esa estatua. Y eso obviamente, esa roca es Cristo. Entonces, finalmente, lo que va a pasar es el desenlace de la historia. Todo esto, todos estos ires y venires de la historia, imperios, acontecimientos, sucesos, grandes naciones que se levantan, luego tremendas guerras y destrucciones, va a terminar con el establecimiento del reino del Mesías. Dice que vendrá luego un reino que se levantará, que no tendrá fin, que será para siempre el reino del Señor Jesucristo. Y es lo que sabemos que el final de toda esta historia es... Señor. Dime. Una pregunta, pastor. Claro. ¿Podemos entender que Dios pondrá fin al pecado cuando inicia la segunda venida de Cristo acá a la tierra? ¿Es el comienzo del fin o es parte considerando el gráfico? Ajá. Sí, el gráfico nos muestra justamente que son etapas, ¿cierto? Cuando viene el rapto, es un evento muy importante. Él lleva a la iglesia a su presencia, es quitada la iglesia y la presencia del Espíritu Santo, la presencia corporativa, es decir, sobre el cuerpo de Cristo, es llevado al cielo. Es uno de los aspectos por los que se desata la maldad. Ya no está la iglesia. Recuerden que él dijo que somos luz, sal y levadura. De una manera muy, muy trascendental, la presencia de la iglesia en la tierra mantiene un poco de equilibrio, impide que la maldad se desate por completo. Cuando es llevada la iglesia al cielo y sale, es quitada la presencia, repito, corporativa, no es que ya no va a estar, siempre será Dios, está en todas partes, pero su presencia en la iglesia es llevada, comienza la gran tribulación. Luego otro evento es cuando Él viene, la segunda venida como tal, después de los 7 años, sobre el monte de los olivos se posará, dicen Zacarías, se partirá por la mitad del monte, y las naciones lo van a atacar, van a estar en el valle de Megiddo, en la batalla de Armagedón, y van a atacarlo a él, y él va a destruir a sus ejércitos, y establecerá su reino desde Jerusalén por 1000 años. Entonces, esta secuencia de eventos, a tu pregunta, Marcelito, es lo que termina luego. Al cabo de los 1000 años es desatado el diablo, echado al lago de fuego, y ahí recién se termina el proceso donde definitivamente es eliminado el pecado, el problema con todas sus consecuencias, y se restablece el orden original de Dios, el gobierno de Dios, digamos, absoluto. Entonces, ese proceso como tal, ¿no? Porque como te digo, la segunda venida es un evento dentro de una secuencia. Viene el rapto de la iglesia, 7 años en el cielo, bodas del Cordero, en la tierra gran tribulación, segunda venida del Señor sobre la tierra, los 1000 años, y al final el reino, el juicio final y el reino eterno del Señor. Esa es la secuencia, ¿no? Ok, gracias. Con gusto. Perdón, Ricardo, en esto que están mencionando, el momento que haya el rapto de la iglesia, de hecho, se habla en la escritura de que luego habrá sed de palabra de Dios y no habrá quien les hable. Y van a haber cristianos, es decir, va a haber gente que se convierta a Jesucristo ya en la época de los 7 años, y, ¿no es cierto? Pero van a ser perseguidos y probablemente muertos, hasta cuando terminan los 7 años y viene Jesucristo a gobernar con vara de hierro, dice, durante el milenio. Durante este milenio va a haber gente que va a pecar, pero entonces al gobernarse con vara de hierro irá, creo que no sé si al lago de fuego, pero va a ser ahí sí ya sin indulgencias, sin gracia, sin misericordia, porque peque será ir al lago de fuego, al infierno, hasta cuando termine los 1000 años, en donde ya erradicará el mal, pues al imponerse Jesucristo, Dios, contra el demonio, y hasta que él vaya al lago de fuego finalmente, donde ya tendrá nuevamente incorporación hacia la humanidad. Entiendo, es así.
De acuerdo, es correcto. El tema es que venimos con el Señor después de los 7 años, la iglesia, y dice que reinaremos con Él sobre las naciones. Nosotros ya venimos con cuerpo celestial y tenemos eternidad. Ya no moriremos. Pero la gente que aquí sigue naciendo, sí van a tener una vida normal, van a nacer y a morir. Y sí dice, evidentemente, que ese va a ser un reino perfecto, un reino de 1000 años de justicia perfecta y absoluta. Luego, imaginemos al Señor, que todo lo sabe, que todo lo conoce gobernando. Entonces, lo que tú dices es correcto. Ya, obviamente, cualquiera que peque ese tiempo, como que no hay ya, es decir, ya es demasiado descaro viéndole a él estando bajo su gobierno. Entonces, ya lo que hay es juicio, ¿verdad? En ese caso. Pero sí es hacer la diferencia, ¿no? Entonces, entre la gente que está aquí, que sobrevive a la gran tribulación y que siguen naciendo y muriendo, estaremos nosotros en cambio con la vida eterna, ¿verdad? En ese sentido, y gobernando, como dice, las naciones juntamente con el Señor. Bueno, familia, el tema es muy largo, muy lindo, da para mucho más. Creo que por ahora dejamos hasta ahí en el tema de Daniel. Vamos a terminar repasando un poquito los principios para hoy del libro de Daniel. ¿De acuerdo? Vamos a mirar en nuestros PDFs. Está en la página 232. 6 principios. Vamos a mirarlos para concluir. El primer principio dice, ¿sí? Dime. Podría hablar sobre este cuarto principio que dice, los santos de Dios sufren gran persecución. Esto va en concordancia con lo que dijiste, pues, los apartados de Dios, que sería la iglesia, van a ser fuertemente perseguidos, pues, por estos anticristos y todos sus secuaces, porque no les conviene, porque justamente somos la levadura, ¿no? La levadura, la luz, la guía. Entonces eso sí se cumple, porque los santos de Dios sufren gran persecución. Entonces eso es un principio justamente en la actualidad actual y que sí seguirá incrementando, creo. De acuerdo, de acuerdo. Y eso que comentas, Jolín, aporte, gracias. A propósito de eso, también en la gran tribulación va a ocurrir la conversión masiva de Israel a raíz de todo esto, y ahí surgen los 144,000, que los testigos de Jehová han dicho y han enseñado que son ellos, y que además en primer lugar ya son más de 144,000 testigos de Jehová en la historia, y no tienen nada que ver. Lo que son es judíos convertidos que van a salir a predicar el evangelio durante la gran tribulación, y van a ser terriblemente perseguidos y van a tener coronas especiales en el cielo durante ese tiempo específico de la gran tribulación. Recuerden que también va a ser enviado Elías y Moisés y van a estar predicando, y los judíos convertidos. Entonces va a ser un tiempo tremendo. Que gracias a Dios no estaremos aquí nosotros, sino en el cielo, en la fiesta celestial. Muy bien, gracias. Entonces, justo de ese principio, o sea, esto lo describe en Daniel 7, del 21 al 22, y dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Se refiere justo a eso, ¿cierto? Exactamente, exacto. Son los pasajes claves que leíste donde nos describes esto, ¿no? Justamente el anticristo va a hacer guerra contra los santos, y va a ser un ejército que va a ir por toda la tierra predicando el evangelio, y bueno, van a hacer cosas sobrenaturales y con un poder extraordinario, y también con una persecución terrible como nunca antes ha habido, ¿no? Por eso es que es tribulación como nunca la ha habido, la que va a pasar. Gracias a Dios, como iglesia seremos librados de ese tiempo. Estaremos, como les decía, disfrutando de las bodas del Cordero durante los 7 años en el cielo. A ver, chicos, entonces los 6 principios. El primero dice, toda la sabiduría viene de Dios. Toda sabiduría, Él revela y da, pero toda proviene de Él. El segundo principio, Dios reina sobre todas las naciones, levanta líderes y quita a otros. Eso es lo que al ser humano le cuesta entender, y finalmente la historia lo va a comprobar, que Él reina sobre las naciones. Tercero, Dios sabe cómo humillar al orgulloso.
Cuarto, los santos de Dios sufren gran persecución. Quinto, cada persona tendrá vida eterna o vergüenza eterna. Y sexto, el Hijo del Hombre reinará sobre las naciones con autoridad divina. Esos son entonces los 6 principios del libro. Bien, no sé si sobre las preguntas les quedó alguna duda. Tenemos las 10 preguntas. ¿Cómo les fue? Si las respondieron, me las mandaron, me imagino. ¿Tienen alguna duda sobre las preguntas o todo está claro? Bien. Entonces, familia, sería todo por hoy. Nos quedan solamente una clase, ¿verdad? El capítulo 13 para terminar. Recuerden, si tienen pendiente algún trabajo, ya esta semana que viene les envío todo el resumen de todas las calificaciones para que terminemos la materia. Si tienen alguna situación pendiente, por ejemplo, retrasos o fallas, deben justificarlos para no perder la materia. ¿De acuerdo? Cualquier duda, háganme saber. También importante la parte económica, no sé si tienen pendiente, si tienen cuentas pendientes con la materia, también es indispensable para que puedan graduarse. Tener obviamente al día sus pagos de la materia, ¿de acuerdo? Muy bien, familia, vamos a orar y terminamos por hoy, ¿de acuerdo?